Me llamo June, ratona de biblioteca. Amo leer en noches tranquilas y solas. Trabajo como bibliotecario para estar cerca de los libros. Estaba muy contento con mi vida y no quería cambiar nada. Mientras planeamos, el destino cambia nuestros planes. Mi casera murió y su hija venderá el piso. El complejo en el que me mudé era un conjunto de 10 bungalows en un área cerrada, pero en ese momento solo 2 de ellos eran habitables. 2 pisos, uno de ellos ocupado por los dueños, el otro alquilado. Los otros bungalows todavía estaban en construcción. Debido a las molestias causadas por las obras, me dieron un buen descuento. Estuve de acuerdo. ¿Quién sabía cómo resultaría? En una de mis mañanas, paseaba a Dashiell, mi terrier escocés. Algo golpeó en el sitio de construcción y el perro se escapó. Alejandro, uno de los trabajadores, me ayudó a encontrarlo. Le invité a tomar café. Dashiell no podía dejar de mirar a Alex y hasta intentó lamer su café. Nos reímos y bromeamos que mi perro era adicto al café. Tomar café antes del trabajo y charlar se convirtió en nuestra tradición. Así supe que Alejandro era de México. Mateo también vivía aquí. Como otros trabajadores ilegales, vivían en remolques cercanos y trabajaban 14 horas al día. Pero Nicolás, el dueño, nunca estaba satisfecho con su trabajo y buscaba razones para pagar menos. Encontrar otro empleo era arriesgado. Había otro remolque cerca de los constructores. «Eso es Mad Sam», dijo Alex, un hippie errante que eligió este lugar para estacionar su remolque. Nicolás llamó al hombre peligro de incendio y, ojo en el vivero, discutía con Sam, quien se quejaba de la invasión de los derechos del músico. Un día, apurado para ir al trabajo, vi una pelea entre Nicolás y Alejandro. El dueño gritó al joven, lo humilló y lo empujó. Alex cayó. Luego se levantó y atacó al dueño. Mateo apenas lo alejó. Vi a la esposa del dueño, Emily, por primera vez. Era baja, bonita y joven. Nicolás parecía mayor. Emily intentó calmar a su esposo, pero él la agarró y arrastró al bungalow. Ella regresó después. Vi a Alejandro quitarse la sudadera. Ella se ofreció a lavarla. Al día siguiente, de vuelta del trabajo, vi a la policía en el recinto cercado con cinta. Emily lloraba, temblando, en el hombro de un oficial. Se desmayó y llamaron a una ambulancia. Un policía trajo la sudadera ensangrentada de Alejandro, diciendo que el sospechoso huyó. Hallaron el cuerpo de Nicolás en una zanja. El dueño fue apuñalado. El cuchillo se encontró cerca, sin rastros. Dado el conflicto reciente, Alejandro fue el sospechoso. Mi reacción inicial fue alejarme de esta historia de horror americana, pero no podía creer que Alex realmente pudiera hacer eso. Quería ayudarlo, así me quedé. Pensé que la construcción pararía tras la muerte de Nicolás, pero pagaría a los obreros. Días después, la policía volvió, esperando a Alejandro. Me preguntaron si lo vi. Dije no lo vi tras el asesinato. Al llegar a casa sentí una mano en mi boca. Soy yo. Alex susurró, «No te haré daño. Por favor, no grites». Asentí en acuerdo y él me dejó ir. Me dijo que se escondía de la policía y pensó que no lo buscarían en mi casa. Vio dónde dejé mis llaves y las usó. Tras una pausa, negó haber matado a Nicolás. Entendí que cualquiera podría tomar su sudadera. Después de que la policía dejó el lugar, Alex también se fue. Acordamos que le contaría todo lo que descubrí esa noche. Me desperté con voces afuera. Me acerqué a la ventana, pero estaba oscuro y no podía ver nada. Pero justo cuando estaba listo para volver a la cama, vi a un hombre que se tambaleaba hacia los remolques. Luego cayó y dejó de moverse. Era Mateo. Estaba inconsciente. Emily estaba presente y asustada. Le pedí que llamara al 911 y susurró que había un hombre de 35 años inconsciente y alérgico a los antibióticos. Me resultó curioso que ella supiera tantos detalles,
pero me enfoqué en sus delicadas muñecas. Estaban asustados, pero no pude pensar porque Emily dejó caer su teléfono y se desmayó. 2 cuerpos inconscientes en la noche. Fue demasiado. Conocí a los médicos. Llevaron a Mateo al hospital y trajeron a Emily en sí. Luego la llevé a casa. No pude dormir hasta la mañana. Los días siguientes fueron tranquilos. Fui a ver a Mateo al hospital y descubrí que había sido envenenado. Si no lo hubiera visto, habría muerto esa noche. Alex se coló en mi bungalow, pero no tenía noticias para él. Me di cuenta de que no había visto a Emily en mucho tiempo, así que decidí pasar y preguntarle si necesitaba algo. Entré a su puerta abierta, la llamé, pero nadie respondió. Decidí buscarla. No estaba en la habitación de al lado, pero vi una maleta casi llena en el sofá. Junto a ella había un álbum de fotos abierto. Emily obviamente estaba mirándolo cuando algo la distrajo. Me quedé allí, pasando sus páginas, viejas fotos familiares, una hermosa pareja joven con una niña, Emily y sus padres aparentemente. La foto de Emily de niña posando con un hombre llamó mi atención. Sí, fue Nicholas. Pero no podrían estar saliendo cuando Emily estaba en la escuela, ¿no? Verifiqué el lado opuesto de la imagen. Había algo escrito allí que luego fue cubierto con corrector. Encendí la lámpara y acerqué la imagen a la luz, esperando poder leerla. Funcionó. Para mi ahijada de su padrino, decía la firma. El amor puede unir a personas diferentes, creando uniones extrañas. Una mujer puede vivir con su yerno, o un hombre puede tener una aventura con su nuera, pero nunca había oído hablar de un padrino y su ahijada. Me encontré con un sobre con recortes de periódico. Los titulares eran aterradores. Magnates inmobiliarios muertos en su hogar. Tragedia en la fiesta de Navidad en la mansión del millonario. La heredera de John Graham intentó suicidarse. Solo leí estos antes de oír el portazo de la puerta principal. El sobre incluía un testamento para Emily. Pero ni lo miré. Puse las cosas donde las había encontrado y me apresuré al pasillo. El dueño no esperaba encontrarme aquí. Murmuré que estaba preocupado y me escapé. Necesitaba hablar con Alejandro, pero el remolque de Matt Sam desapareció después de la visita policial. No tenía los contactos de Alex antes, así que tuve que esperar hasta que él apareció por sí mismo. Hasta entonces, decidí investigar todo lo posible sobre la historia de los magnates. Al investigar en línea y revisar periódicos y revistas, encontré muchas cosas interesantes. Emily resultó ser millonaria. Era heredera de Anna y Eric Grams, magnates de bienes raíces fallecidos hace una década en su nueva mansión. High encendió el fuego en la chimenea, pero la ventilación estaba rota, así que se rindieron. Emily se quedaba en casa de su amiga. Su padrino la cuidaba. Sentí que la solución al misterio de la muerte de Nicholas se acercaba mucho. Aún me faltaban piezas para completar el rompecabezas. Quería compartirlo con Alex, así que colgué carteles con la foto de Dashiell que decía «Perro único perdido», «Recompensa» y mi número de teléfono en el vecindario. Alejandra entendería el mensaje. Mis posibilidades eran pequeñas, pero aún así. Mad Sam me llamó y dijo que Alex vendría a verme pronto, enviándome su número de teléfono. En mi camino a casa, vi a Emily ir en su coche y decidí ir rápidamente a su bungalow. Esta vez estaba cerrado. No encontré la llave. Di vueltas hasta encontrar una ventana abierta en el primer piso. Para subir, utilicé un gnomo de jardín que abundaba en el patio. Me encontré en el baño. Vi una prueba de embarazo usada y pastillas para las náuseas en un estante. Por eso, Emily se desmayaba con frecuencia. Fui rápido a la sala, seguro de encontrar lo más importante en la maleta. El álbum de fotos estaba arriba. Encontré el testamento. Según esto, Emily podría usar la riqueza después de cumplir los 21 años. Antes de eso, su tutor estaba a cargo. También encontré su licencia de conducir en la maleta. Según eso, ella tenía 23 años. Nicholas cuidó de su ahijada y ella se quedó con él en lugar de vivir su propia vida. De repente, me di cuenta que debía irme antes de que Emily cogiera su licencia, lo cual ocurrió después. Por suerte no estaba en casa. Al día siguiente, llamé a Alex al regresar del trabajo. No respondió. Al acercarme a mi bungalow, vi la puerta abierta y pensé que él estaba adentro. Entré diciendo,
Hola, ¿por qué no respondes a mis llamadas? ¡Corre! Alejandro, sentado junto a la chimenea con el brazo torcido de manera antinatural, gritó. La puerta tras de mí se cerró de golpe. Tarde. Oí la voz de Emily. Junio, si quieres ser parte, adelante. No intentes jugar conmigo. Tengo una pistola. Vi que Alex estaba esposado a la rejilla de la chimenea. Emily me puso una esposas en la muñeca y me ordenó sentarme junto a él y enlazar la otra a la reja. Ella dijo que me vio buscando el remolque de Mad Sam y colgando carteles del perro perdido, que paseaba 2 veces al día. Ella entendió que buscaba a Alejandro y tenía razones para colarme en su casa. Emily vio sorpresa en mis ojos y explicó que había encontrado la horquilla que vi en mi cabeza en su baño. ¿Notas lo tranquilo hoy?, ella preguntó. Despedí a todos. Nadie escuchará disparos. Dejaré la pistola con Alejandro. Al encontrarte, creerán que él te mató y se suicidó. Dijiste, has ideado un buen plan. ¿Pero qué le dirás a tu hijo? ¿Por qué mataste a su padre? Emily parecía poseída por el diablo. ¿Padre? ¿De mi hijo? Prefiero morir a permitir eso. El disgusto deformó su bonita cara. Emily habló. Todos los cargos que la habían agobiado por años, finalmente fueron liberados. Tenía 13 años cuando sus padres murieron. Nicholas se apoderó de todo y la controlaba, verificando su ubicación, acciones y gastos. No quería perder su empleo, así que limitó la comunicación de Emily con los demás y pronto la presentó como su esposa. Ella culpó a Nicholas por la muerte de sus padres. Él construyó la mansión en la que se mudaron. Él estaba en la fiesta, pero se fue antes de que murieran sus padres. Demasiadas coincidencias. Probablemente sabía del testamento y planeó todo de antemano. Emily intentó suicidarse, pero Nicholas la salvó y amenazó con enviarla a un asilo y asegurarse de que no accediera a su dinero tras su muerte. Tuve que actuar, dijo Emily, pero ¿qué podría hacer yo solo? Entonces, ella comenzó una aventura con Mateo. El embarazo no estaba en sus planes. Fue un accidente. Nicholas se enfureció al saberlo. Fue la primera vez que la golpeó. Emily tomó el cuchillo y lo apuñaló por la espalda y varias veces en el corazón. Luego, manchó la sudadera de Alejandro con la sangre de Nicholas y la puso en su remolque mientras tomábamos café. Mateo la ayudó a poner el cuerpo en el hoyo. ¿Y luego envenenaste a Mateo?, pregunté. ¿Crees que no dará pruebas al saber que lo usaste? Me ocuparé luego, dijo Emily, poniendo la pistola en mi cabeza. Tenía miedo. Cerré los ojos. El disparo sonó, pero no morí. Alejandro me empujó lejos. Emily le disparó, pero falló. La policía irrumpió en la casa. La empujó al suelo. Le quitó el arma. La esposó. Resultó que Alex llegó con Mad Sam, quien se quedó cerca por si necesitábamos huir. Sam se dio cuenta de lo que Emily planeaba. Llamó a la policía. Dimos testimonio. Alejandro enfrentó la deportación. Dijimos que estábamos comprometidos y presentamos la solicitud de matrimonio. Así cambia tu vida. Planeamos, pero el destino actualiza nuestros planes. Aprendí que el amor hace milagros aún sin sospecharlo. Este problema empezó por amor. Y luego, el amor me salvó. Me llamo Ana. Tengo 36 años. Enseño arte y educación física en una escuela primaria a tiempo parcial por falta de profesores. Tengo un perro llamado Sol y vivo en un suburbio. Esta zona era un pueblo, por lo que nuestra escuela no es grande. Al crecer la ciudad, las casas se convirtieron en barracas y por las carreteras circulaban coches caros entrando y saliendo de la ciudad. Ahora solo los ancianos venden las cosechas de sus huertos y jardines al borde del camino, recordándonos nuestro pasado rural. Adopté a Sol de un refugio y no sé su pedigrí, pero se parece mucho a un beagle. Los perros de casa necesitan paseos largos, así que conozco bien nuestra zona. Pero cuando Sol me arrastró a un sendero desconocido, me sorprendió descubrir que todavía existiera una casa de campo. Era junio. La casita encalada estaba en una colina. Tenía un patio rodeado por una valla de madera, y me llamó la atención que hubiera 12 colmenas frente a ella. Los amantes de la armonía espacial de los orientales elogiarían el feng shui impecable de la parcela, con un jardín de rocas y un estanque decorativo.
Había una mesa tallada frente a la puerta con cubos llenos de flores del jardín, lirios, iris y peonías. Un anciano con ojos apagados y tatuajes coloridos que cubrían su cuerpo estaba sentado en un viejo sillón. Había llovido. Parecía como si casi pudieras ver la fragancia de las flores en el aire. No había clientes. Pensé que una casa tan alejada no era lo ideal para vender flores. Cuando apareció un Lexus blanco, un hombre con traje blanco bajó del coche. Su vestimenta contrastaba con la mirada feroz de sus ojos con cataratas. El hombre cogió los 3 cubos de flores, los metió en el coche y se fue. El intercambio ocurrió rápidamente, y estaba claro que no era la primera vez. El anciano entró y sacó 2 cubos de manzanas. A pesar de su edad, estaba en forma. Lo felicité y él respondió: «Gracias». Así fue como conocí a Carlos. Me mostró su jardín y las colmenas. Me dijo que tenía un hijo adulto y nietos, pero que no se hablaban. Le pregunté por qué, y Carlos respondió señalando los tatuajes en sus brazos, que mostraban flores, peces, dragones y demonios coloridos con colmillos. «Los errores juveniles son lo que queda de tu juventud al envejecer», añadió. Carlos vendía miel y flores, amaba el té verde y tenía pocas alegrías en su humilde vida. Ese verano fui a ver a mi nuevo amigo casi todas las semanas. La miel de su colmenar era excepcionalmente deliciosa y hablar con Carlos fue muy interesante. Nuestros encuentros alegraron al hombre. Me di cuenta de que no tenía mucha vida social, casi nunca veía a nadie más allí. Solo 2 veces llegó el Lexus blanco y su conductor, el mismo hombre con el traje caro. Compró y se marchó. María, vecina de Carlos, era quien venía más a menudo. Vendía productos en la carretera. Enseñaba química en la escuela, pero se jubiló hace tiempo. Vivía en el mismo sendero y tenía un hijo adulto. Carlos dijo que el hijo de María llevaba años viajando, había regresado el año pasado, pero ahora casi no salía de casa. «Errores juveniles», dijo Carlos de nuevo. «Todos los tienen». En ese momento no dije nada, pero pensé que no recordaba errores graves propios. Sería porque era joven. Carlos anunció que no habría más miel. Las abejas se murieron por el aire envenenado. «¿Puedes olerlo?», preguntó. No puedo encontrar su origen. Un olor desagradable y acre, como si alguien hubiera mezclado hollín fresco con esmalte de uñas. A veces, últimamente, impregna el aire. Llegó el otoño y las clases se reanudaron. En octubre hice un curso de formación. Planeé visitar la casa de Carlos a principios de noviembre. Extrañaba nuestros encuentros. Casi corrí allí. Lo que vi en el sendero me dejó sin aliento. Había un pozo negro en lugar de la casa. Un bulldozer rugía a través del terreno. Los bulbos salían despedidos por el peso de las ruedas. El operador de la excavadora no conocía a Carlos, pero esperaba pronto al dueño del terreno. Llegó el Lexus blanco y el mismo hombre que compró flores a Carlos el verano pasado se bajó de él. Me sentí aliviada al verlo, esperando que él me explicara dónde había ido Carlos. El hombre, el gruñón Daniel, dijo que nunca había oído hablar de Carlos. Sol ladraba mucho, así que me fui. Al salir del sendero encontré a María que salía de la tienda y me informó que su vecino había sido asesinado. No sé los detalles, pero no se meta en lo que no le importa para evitar problemas, dijo agarrando sus bolsas y alejándose rápido. Me sorprendió. Suelo ocuparme de mis cosas, pero su comportamiento fue extraño. Mi exalumno Leo es policía. Cuando lo visité estaba ocupado, pero me escuchó y tomó notas. Dijo que la investigación de la muerte de Carlos estaba en curso, pero la policía estaba ocupada con otro caso. Una banda escurridiza vendía en la ciudad Sal Azul una nueva droga mortal. Leo me mostró una bolsa de plástico con polvo azul. Parece que se fabrica por aquí. Esa noche no podía dormir pensando en cómo Daniel compraba flores todo el verano. Evitaba mirarme y mintió cuando dijo que no conocía a Carlos. Leo me llamó al día siguiente y dijo que Daniel estuvo en la comisaría esa mañana temprano. El hombre, muy nervioso, informó que una mujer sospechosa, con un perro, había estado preguntando por Carlos. Se refería a mí. Resultó que Daniel era el sacerdote de la iglesia local y durante años compraba flores a Carlos para decorar su iglesia. No me sorprende que mintiera sobre no conocer a Carlos, dijo Leo. Daniel, asustado por la decapitación de Carlos,
Le pidió que no le hiciéramos más preguntas. Le prometí no intervenir, pero no pude calmarme. Solo podía pensar, un anciano fue decapitado. ¿Para qué? ¿Quién podría hacerlo? En todo crimen alguien se beneficia. Leo también me dijo que Ernesto, el heredero de Carlos, vendió el terreno a Daniel. No imaginé que un hijo pudiera cometer un crimen tan brutal, pero la humanidad conoce el mito de Edipo, que mató a su padre. Recordé las palabras de Carlos sobre los errores juveniles cuando le pregunté sobre su hijo, con quien había dejado de comunicarse. Por otro lado, Ernesto tenía una coartada sólida. Vivía en Australia y vendió el terreno por internet. Al navegar por sus redes sociales vi su vida lujosa de mafioso. Una mansión, un barco de lujo, relojes de alta gama. Dudé. Envié un mensaje a Ernesto para saber más sobre su padre, a quien conocí recientemente. En realidad, dado que Carlos no había hablado con su hijo, no esperaba detalles. Solo quería preguntar a Ernesto, ¿quién decapitó a su padre? Y ver su reacción. No interfería en el caso. Ernesto resultó ser un gigante corpulento con entradas que se limpiaba con un pañuelo. Al principio evité herir sus sentimientos de hijo, pero él resultó ser un hombre directo. Me dijo que había hecho su fortuna como abogado corporativo, creció con su madre y apenas conocía a su padre. Cuando le hice mi pregunta principal, Ernesto respondió de inmediato. ¿Has oído hablar de la Tríada? Es una organización criminal asiática muy conocida. Creo que mi padre estaba relacionado con ellos. Leo confirmó las palabras de Ernesto. Dijo que Carlos trabajó para una organización criminal. Era el capitán de un buque portacontenedores que transportaba mercancías de contrabando y objetos ilícitos. Sin embargo, hace 20 años, el marinero se retiró de sus negocios y se recluyó. Los investigadores creen que la Tríada encontró y castigó a Carlos. Según Leo, la decapitación es su estilo. Pasé días intentando olvidarlo sin éxito alguno. Mientras paseaba a mi perro, lejos de la escena del crimen, pensaba en Carlos constantemente. Por un lado, todo parecía encajar. Sus tatuajes, su reclusión y sus palabras sobre sus errores juveniles. Por otro lado, sin embargo, nada tenía sentido. ¿Qué podría haber hecho alguien para merecer que le cortaran la cabeza 20 años después? Era una locura. Mis divagaciones terminaron cuando Sol persiguió a un gato en el sendero y entró en casa de María. Como profesora tengo que ser respetable, pero no dejaré solo a mi perro. Decidí no molestar a María, que estaría vendiendo fruta en la carretera, y salté la valla sin dificultad. Pero el teléfono se cayó de mi bolsillo y se rompió la pantalla. Sol era mucho más importante para mí. La zona estaba cubierta de arbustos de rosas silvestres llenos de espinas. Más allá había una casa de 3 pisos. Las puertas y ventanas estaban cerradas herméticamente y había un olor penetrante por todos lados. Sol estornudó. Llamé esperando que alguien me escuchara, pero vi que el sótano estaba abierto y salía humo. Intenté llamar a los bomberos, pero no pude con la pantalla rota. Si tan solo hubiera pensado 2 veces antes de aventurarme en ese sótano. Pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en que reconocía el olor, como si alguien hubiera mezclado hollín fresco con esmalte de uñas. Era lo que mató a las abejas de Carlos, así que bajé allí y, de repente, todo era oscuridad. Al despertar, estaba atada a una silla. Tenía un fuerte dolor de cabeza. ¿No te dije que te ocuparas de tus asuntos?, María me preguntó con tono malévolo. Carlos no ignoró sus abejas moribundas. ¿Y a dónde lo llevó? Fue culpa suya. Chris, ven y termina. Esto último se lo dijo a su hijo, un hombre calvo con chandal, que sostenía un martillo en una mano y una bolsa de basura negra en la otra. No grites. Nadie te escuchará. Ya lo imaginaba. No te preocupes, no vale la pena. Solo una pregunta, dije. ¿Son ustedes miembros de la tríada de la que todos hablan? Me costaba entender que estos dos pudieran ser parte de un sindicato criminal internacional. María y Chris resoplaban. Somos independientes, dijo María. Un laboratorio independiente. ¿Has oído hablar de la sal azul? Esa es mi fórmula. Trabajo en una nueva ahora.
La idea de cortarle la cabeza a Carlos fue mía, por entrometido, presumió Chris, sonriendo. Todos creían que el pasado de Carlos lo había alcanzado. María dejó de reír y me miró con simpatía. No tengas miedo. Te disolveré en ácido. ¿Quieres rezar? Algunos momentos en la vida son como páginas que se giran, cuando todo cambia drásticamente en un instante. Primero Leo irrumpió en el sótano con la policía. Luego escuché a Sol ladrar. Él me trajo aquí. Daniel entró y dijo que llamó a la policía para decirles que este era el lugar donde se fabricaba la famosa sal azul. María y su hijo fueron detenidos, su laboratorio fue neutralizado y entregaron a sus cómplices. Serán arrestados pronto. El olor en el sótano me mareaba. La policía me escoltó afuera y llamaron a una ambulancia, que me atendió. Presté declaración y Daniel me llevó a casa hablando todo el camino. No lo escuché. Pensaba en Carlos y los buenos recuerdos que tenía de él. También pensaba en los errores juveniles, que son todo lo que queda de tu juventud al envejecer. Si me preguntaran sobre la persona más amable del mundo, diría que es mi hermana Clementina. Fue un ángel guardián para muchos. Si el mundo se lleva a esas personas, ¿dónde está la justicia? Las lágrimas caían de mis ojos. Miré el ataúd de Clem, le di la palabra al sacerdote y me senté con nuestros padres. Mi hermana fue asesinada hace unos días en su apartamento, con el premio que Clementina recibió de la Sociedad Nacional de Hijas de la Revolución Americana, que lo otorga cada año a mujeres que ayudan a los desafortunados. El día del premio fue la última vez que vi a Clem. Mi hermana trabajó en una clínica gratuita ayudando a los pobres y en Médicos Sin Fronteras. En los últimos 4 años, ella fue a África para tratar a niños enfermos. Merecía el premio más que nadie. En el escenario, sosteniendo el premio, Clementina hablaba como alguien indigno, forzando una sonrisa para las fotos. ¿Qué te pasaba, hermana? Hace 4 años, mi hermana rechazó el apartamento en un barrio prestigioso comprado por nuestros padres. Vendió su coche de lujo, un regalo por graduarse en la universidad. Yo también recibí esos regalos, pero no los rechacé como mi hermana. Antes, Clem y yo solíamos ir a fiestas ruidosas y eventos sociales, pero luego todo cambió. Clementina se enfocó en su trabajo, dejando de hablar con los amigos y alquilando un apartamento que su salario de doctora en una clínica gratuita le permitía. Se distanció de todos los demás y se retiró en su caparazón. Recordé felicitar a mi hermana por el premio, pero ella solo dijo sin alegría, no lo merezco. Le ofrecí una fiesta. Se negó. Quería descansar. Lo último que le dije a mi hermana fue, nos vemos en Pollona. No fue, te amo, o lo hiciste muy bien, eres la única persona que lo merece. No, dije, nos vemos en Pollona. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Mi garganta se cerró y salí corriendo de la iglesia pensando que me iba a asfixiar. Cerca de la iglesia, Martín, triste, apoyado en un árbol con un cigarrillo, tarareaba Clementina. Él era amigo de Clementina y solía pasar mucho tiempo con ella. Creo que estaba enamorado. Hablamos de Clem. Le pregunté cuándo la vio por última vez. Martín dijo que fue hace unos meses y no hablaron mucho. Tras la ceremonia, nuestros padres organizaron un banquete fúnebre con fotos de Clementina en una mesa. En una de ellas, ella estaba sonriendo y abrazando a Martín, Diane y Ben. Todos estaban frente al auto con sus maletas. Era el 3 de junio de 2014. Los 4 acababan de iniciar su vida adulta. Diane fue contratada por una firma legal privada y habló en el tribunal. Martín se convirtió en presentador de un programa de entretenimiento en la televisión local. Ben fue contratado como gerente en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Clementina obtuvo un trabajo en una clínica prestigiosa. Decidió celebrar su primer éxito como adulta con un viaje por varios estados, pero regresó a los pocos días. Fue entonces cuando mi hermana se dedicó a ayudar a las personas que estaban en la miseria. Diane se convirtió en socia de una firma legal destacada. Martín era una personalidad de la TV y Ben era un empresario. Escuché que pasó por varias quiebras, pero por su auto aún tenía dinero.
La policía terminó en el apartamento de Clementina y podíamos llevarnos sus cosas. Al recogerlas, lloré. Cuando salía vi el conducto de ventilación en la habitación. De adolescentes, solíamos quitar la tapa y ocultar secretos en el hueco. Ponía mi diario y mis cigarrillos. ¿Y si Clementina escondió algo ahí? Encontré un cuaderno extraño en el hueco. Sus páginas tenían frases como: «Lo siento mucho. ¿Cómo puedo olvidarlo? Es imperdonable. ¿Cómo deshacerlo? ¿Cómo expiar mi pecado?» Y más. Estaba la fecha 3 de junio de 2014 y la palabra fantasy, escrita en mayúsculas en una página. Encontré una cámara de video, una caja de cerillas con un logotipo extraño y una jarra sonriente. Tomé la cámara y reproduje un archivo. Vi a Clem en la pantalla llorando. «Estimado señor y señora Wright», dijo, «he intentado hablar con ustedes desde hace mucho tiempo. Me siento abrumada y lista para asumir la responsabilidad». Mi hermana se quedó en silencio y miró hacia la puerta. Una voz masculina la llamó. «Clem, ¿estás en casa?», tarareaba. «Oh, mi querida Clementina». Mi hermana apagó la cámara. La hora y la fecha de la grabación eran de 3 horas antes de su muerte. Así que Martín me mintió, pero me preocupaba más lo que Clementina podría haber hecho. Tenía que descubrir qué había pasado hacía 4 años. Al día siguiente, el dueño del apartamento de Clementina llamó. Había recibido cartas para ella, incluyendo una multa por una infracción de tráfico con una foto del conductor y el lugar, un sitio a 5 horas de donde vivíamos. Fui allí de inmediato, un tranquilo pueblecito. Mostré la foto de mi hermana a los transeúntes por si alguien la había visto. Luego fui al hospital, pero nadie conocía a Clementina. En mi camino vi un restaurante con el logotipo de una jarra de cerveza sonriente, igual que en la caja de cerillas de Clem. Decidí pasar por allí. La mujer del mostrador fue amable y me ofreció su sopa de tomate. Un hombre entró saludándola a viva voz. «Buenas noches, señora Wright». Sentí una descarga eléctrica. Mostré la foto de mi hermana y la reconoció. Dijo que Clem pasaba a menudo por su restaurante. Siempre pedía café y se sentaba en la misma mesa con expresión triste. La mesa que la dueña me enseñó estaba vacía, así que me senté y miré alrededor. Vi un tablón de anuncios con un joven sonriente de ojos azules. Billy Wright. El periódico decía que no volvió a casa el 3 de junio de 2014. La fecha del cuaderno de Clem tuvo relación con su desaparición. Al regresar decidí visitar a Martín. Elegí un lugar lleno de gente. Le pregunté por qué me había mentido. Resultó que él y Clem habían empezado a salir esa noche. Martín planeaba quedarse en casa de Clem. Pelearon y él se fue. Le pregunté por Billy. Martín se quedó congelado. Luego se levantó bruscamente. Adivinó que iría a la comisaría. Prometió contármelo todo si yo no revelaba el secreto. Hace 4 años, Martín, Clementina, Diane y Ben atropellaron a este joven con el coche por la noche. Diane conducía y se mareó. El joven estaba muerto. Encontraron su licencia en uno de los bolsillos. Así sabían su nombre. Temían por su futuro, así que enterraron el cuerpo en el bosque. 3 meses después, recibieron cartas anónimas. Alguien sabía lo sucedido y exigía $25,000 a cada uno para guardar silencio. La carta daba instrucciones de dónde y cuándo dejar el dinero. El siguiente año, todo se repitió. Los amigos recibieron las mismas cartas anónimas. Clementina no pagó. Martín se ofreció a pagar por ella, pero ella no aceptó. Esa fue la razón de su discusión en el día de su asesinato. Martín me dio detalles del lugar donde atropellaron a Billy, cerca de su ciudad. Fui allí, pero no encontré nada útil para mi investigación. Aproximadamente a 1 kilómetro del lugar había una gasolinera. Vi una cámara de CCTV allí, apuntando al sitio del accidente. Podría haber capturado algo, pero el cajero me dijo que no sabía nada sobre el accidente y que el video se almacenaba durante un mes. Fui al restaurante de la señora Wright. Al traerme mi café entró un hombre que saludó a la dueña. La señora Wright me dijo que él era el orgullo de su pueblo. Construyó un hotel junto a él en solo 3 años, aumentando el turismo y los cafés locales. El hombre se llamaba Tyler. Tomó el pedido de la señora Wright y se fue. Construir un hotel no es barato, especialmente a corto plazo. ¿Cómo obtuvo Tyler tanto dinero? ¿Qué hace él?
Pregunté a la señora Wright. Me dijo que heredó. Y antes trabajaba en la gasolinera. El hombre vio el accidente, chantajea para obtener dinero y construir el hotel. Fui al hotel y me paseé por él. No sé lo que buscaba, pero Tyler salió. Le expresé mi emoción, prometiendo visitar el lugar algún día, y me apresuré a despedirme del asesino de mi hermana. De vuelta a casa, llamé a un detective y le pedí que averiguara la fuente del dinero de Tyler. No había herencia. El hombre fue condenado por vender drogas en la gasolinera hasta que el dueño se enteró. Él evitó el castigo y la policía lo dejó ir. Sospechaban que Tyler vendía drogas en el hotel y fue arrestado, pero él no tuvo nada que ver con el asesinato de mi hermana, ya que el accidente ocurrió cuando la gasolinera no funcionaba. Llamé a Diane y le pedí una reunión. Me citó en una cafetería en las afueras, ya que tenía otra reunión cerca. El estacionamiento estaba oscuro. Dejé coche y caminé al edificio. También oscuro. Escuché un susurro y sentí un dolor agudo tras ser golpeada en la cabeza. Me desperté en un almacén lleno de cajas de comida y otros productos almacenados. Las etiquetas decían Fantasía. Había materiales publicitarios de la marca dispersos por el suelo. Escuché a Diane, Ben y Martín. «Tenemos que deshacernos de ella», gritó Ben. Diane callada. Martín no estuvo de acuerdo. Había un zumbido en mi cabeza, pero entendí lo sucedido. Diane les contó a Martín y Ben que la había llamado y me invitó a la cafetería cerrada. Allí alguien me atacó y me trajo a este almacén. Sentada, atada a la silla, esperaba la decisión, viendo la palabra fantasía al abrir los ojos. Recordé lo escrito en el cuaderno de Clem. Estaba cerca de resolver el misterio de mi hermana. Solo quería hacerlo antes de que sus amigos me mataran. Ben notó que ya estaba consciente. Me quitó la mordaza y me preguntó qué le había dicho a la policía. En vez de responder, le pregunté a Ben cómo estaba y de dónde había sacado el dinero para iniciar tantos negocios que iban a la quiebra repetidamente y además pagar al chantajista. Furioso, Ben me abofeteó. Levantó la mano para repetirlo, pero Martín atrapó su mano. «¿Qué quieres decir?», me preguntó Diane, pero seguí hablando con Ben. «Esta cafetería también quebró, ¿verdad? Y la empresa de comestibles también, los restos están esparcidos por aquí». Diane me escuchaba con los ojos entrecerrados. Parecía darse cuenta. «Sí, Ben. ¿De dónde sacaste el dinero?», preguntó ella. Ben negó su implicación. «¿Quieres ir a la cárcel?», gritó. Diane exigió una explicación. Martín dijo que era mejor ir por un asesinato involuntario que por dos, uno intencionado y en grupo. Ben gritó muy fuerte. «No cuentas a Clementina. Me deshice de ella por salvarnos a todos. La perra nos iba a traicionar». Martín miró a su amigo desconcertado. «¿La mataste por dinero?», Diane preguntó. «Tú nos chantajeabas». Ben se rió. «¿Qué vas a hacer? ¿Presentar una queja a la policía? ¿Contarlo todo?». Martín se dio cuenta y se lanzó hacia Ben. Me derribaron con la silla, así que aflojé la cuerda. Diane me ayudó a evitar otro crimen. Martín dijo: «No quiero ocultarlo más». Atamos a Ben y llamamos a la policía. Sentí alivio al saber que el asesino de Clementina sería castigado. Sí, pero saber que la culpa carcomía el corazón angelical de mi hermana durante años me deprimió. Todos los días se castigaba por lo sucedido y deseaba arreglarlo. Reuniendo valentía, estaba lista para confesar, pero ella llegó tarde. El corazón de Clementina era amable y habría seguido así si viviera. Ahora, debo hacer el bien por ambas para que una parte de Clementina viva en este mundo.